Gloria a Dios. Paz de Cristo. ¿Cuánto le puede dar un aplauso a Jesús de Nazaret? Aleluya. Estamos contentos esta noche, amén, hermanos, porque estamos en victoria. ¿Cuántos están en victoria? El pueblo del Señor siempre estamos en victoria. Nos gozamos en esta noche en la presencia del Señor. Dios bendiga a muchos hermanos y hermanas, nuestra hermana Norma, ¿verdad? Gloria al Señor por ella. Muchas hermanas que no les habían visto la cara los días atrás, pues gloria a Dios que ya están aquí, hermano. Así que Dios les bendiga. Y nos hemos gozado con las alabanzas, hemos entonado cánticos a Dios y creemos que Él ha recibido esos cánticos como ofrenda. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Ahora nosotros vamos a escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos? Quiero que abran su Biblia en Proverbios capítulo 25, versículo 8 al 12. Ahí vamos a tener la reflexión de la palabra de Dios en esta noche. Proverbios capítulo 25, versículo 8 al 12. Bendito Dios. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Leamos entonces la bendita palabra que dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Paz de Cristo, hermano. Amén. Oremos. Padre celestial, te damos infinitamente gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das para que te glorifiquemos, te alabemos, exaltemos tu nombre, oh Altísimo, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Tuyo es el poder, la gloria, la honra y la alabanza, y bendito para siempre, Señor amado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das de ser el portador de tu palabra bendita en esta noche. Que esta palabra, Señor, pueda hallar cabida en el corazón, en la vida, en la mente de cada hermano, de cada hermana. Cristo bendito, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Tuyo es el poder, la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermano. Alabe al Señor ahí donde usted está. Glorifíquele. Recordemos que la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, amén. Y el Espíritu de Dios está en esta noche acá en este lugar. Esta noche quiero predicar la palabra del Señor bajo el tema resolviendo conflictos con sabiduría. Oiga bien, resolviendo conflictos con sabiduría. ¿Y quién es aquel que no tiene conflictos de repente? Bueno, todos de repente podemos estar involucrados en un conflicto. Hay una frase que dice que la paz no es la ausencia de conflicto. Oiga bien, se la repito, la paz no es la ausencia de conflicto, es la capacidad de resolverlos por medios pacíficos. Oiga bien, es la capacidad de resolverlos por medios pacíficos. Amén, hermano. Como cristianos deberíamos de irnos por esa línea, que van a llegar conflictos, que porque somos cristianos no vamos a tener conflictos. Sí, nos van a llegar, pero la manera de resolverlo debe de ser por la línea pacífica. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermano? Definitivamente, hermano, todos quisiéramos vivir una vida tranquila, sin problemas y sin tener conflicto con nadie. Yo creo que usted desea vivir así, ¿verdad?
Pero la realidad es que vivimos rodeados de personas distintas a nosotros y cada persona tiene su opinión, su manera de pensar, su propio carácter y su temperamento, lo cual hace que se puedan producir malos entendidos, opiniones encontradas, conflictos y hasta pleitos. Gloria al Señor. Dios nos guarde de todo eso, hermano. Bendito sea el Señor. Hermanos, seguramente en nuestra vida, oye bien, tarde o temprano enfrentaremos conflictos. La palabra del Señor así lo dijo, hermano. Dice el Señor: en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, tarde o temprano llegará un conflicto en nuestra propia familia, llegará un conflicto quizás en el matrimonio, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra iglesia, aún en los cargos, ministerios que tenemos en la iglesia, podemos tener un conflicto. Bendito sea el Señor. Y en esta noche vamos a ver algunos consejos que la palabra de Dios, oiga bien, la palabra de Dios. Yo quiero que usted esté atento en esta noche, porque esto es válido para todos. Ya les dije, ¿verdad?, que cualquiera de nosotros puede estar de repente metido en un problema. Entonces, hay unos consejos de acuerdo a la palabra de Dios que nos da por medio de ese texto que leímos, el proverbio. Sería bueno que ese texto usted lo subraye y lo guarde ahí, esa cita bíblica que está en Proverbio donde leímos, y que, bueno, ya lo leímos y podemos nosotros resolver los conflictos con sabiduría según ese versículo. Recordemos, hermanos, que el libro de los Proverbios también se le llama el libro de sabiduría o la sabiduría, escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la historia de la humanidad. Y vamos a ver entonces algunos consejos, y el primer consejo es, según el texto que hemos leído, que es mejor evitar el conflicto que enredarse en ello. Oiga bien, es mejor evitar el conflicto que enredarse en ello. Y el versículo 8 donde leíamos dice: no entres, oiga bien, escuchemos lo que dice esta palabra: no entres apresuradamente en pleito. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pleitistas vinieron hoy, hermano? Que levanten la mano. No vinieron. Entonces, oiga bien, repito lo que dice el texto. Dice, no, el versículo 8: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Qué terrible, ¿verdad? Provocar el pleito, buscar el pleito, y después no hayamos qué hacer, no hayamos dónde meternos. Entonces tenemos que comprender, estimados hermanos y hermanas, que lo más sabio, oiga bien, lo más sabio para nuestra vida es evitar entrar en conflicto. ¿Paz de Cristo? Evitar tener pleitos y contienda con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Para usted, ¿quién es su prójimo? Gloria al Señor. Yo dije hace poco, evitar tener conflicto con nuestro prójimo. Y nuestro prójimo, pues, es la persona más cercana que tenemos. Oye bien, si somos casados, pues, mi primer prójimo que tengo yo cerca es mi esposa. Entonces tengo que evitar tener conflicto con ella, y ella conmigo. Y no precisamente, hermano, estamos hablando de cristianos, personas no cristianas, tu vecino, tu familiar que no es convertido, esos son tus prójimos, y tenemos que evitar tener conflicto, dice la palabra del Señor. ¿Paz de Cristo, hermanos? Nosotros como cristianos debemos ser pacificadores. Oiga bien, ¿no están de acuerdo? Debemos de ser pacificadores y no buscar pleito. Bendito sea el Señor. Alaban a Jesús. Miren qué bonito este salmo, el 120, versículos 6 y 7. Salmo 120, versículos 6 y 7. Si lo quiere leer ahí en su Biblia, léalo. Dice: mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Oiga bien, así que hablo, me hacen guerra. Pero me gusta la frase que usa el salmista, dice: yo soy pacífico, yo soy
pacífico. Dije hace poco que debemos de ser pacificadores y no buscar pleito. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, para evitar conflictos y contiendas, es necesario que no nos dejemos llevar, oiga bien, por el enojo. Tenemos que aprender, estimados hermanos, a controlar nuestro temperamento. Oiga bien lo que dice el Proverbio 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Oiga bien, eso no es cosa fácil, hermano. Dice, el que se enseñorea de su espíritu. No crea que es fácil dominar el espíritu, dominar el pensamiento. Dice que el que se enseñorea de su espíritu es más fuerte que el que toma una ciudad. Imagínese usted que es más fuerte que un ejército, porque para tomar una ciudad necesitamos de un ejército. Y dice que el que controla su espíritu, el que controla su temperamento, es más fuerte que el que toma una ciudad. ¿Alaban al Señor, hermanos? Entonces, para no entrar en pleitos y conflictos, es necesario utilizar dos elementos muy importantes. Y estos dos elementos son la humildad y la sabiduría. ¿Alaban a Jesús? La humildad y la sabiduría. Entonces, para poder pasar por alto las ofensas, cosa que es difícil para nosotros, ¿no? ¿No creen ustedes? Oye bien, para poder pasar por alto las ofensas. El problema, hermano, es que cuando alguien nos ofende, hasta cambiamos de color. Paz de Cristo. Qué terrible que somos, ¿verdad? Si somos morenos, nos miramos más morenos. Si somos cheles, nos miramos rojos. Paz de Cristo. Porque es difícil, hermano, es difícil. Oiga bien, es difícil. Es difícil, hermano, soportar una ofensa y dejarla pasar por alto. Oye bien lo que dice Proverbio capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Eso se llama tolerancia. Oye bien, hermano, y la tolerancia es una de las virtudes cristianas. Nosotros tenemos que practicar ese ejercicio para llegar a ser tolerantes. Tenemos que ser tolerantes. O sea que tenemos que convivir, tenemos que pensar, tenemos que estar conscientes de que no somos iguales en cuanto a la manera de pensar, no somos iguales en cuanto a la manera de opinar, y en eso consiste la tolerancia. Que si aquel hermano o aquella hermana opina diferente a mí, pues está bien, tiene derecho a opinar. Y no me voy a enojar porque lo que está opinando es en contra de lo que yo opino. ¿Paz de Cristo? Oiga bien, tolerancia, nótela. Una virtud que debemos de tener todos nosotros. Tolerancia, tolerar. ¿Paz de Cristo, hermano? Entonces, antes de dejarlo llevar por el enojo y por la soberbia, tenemos que reflexionar. Oye bien, tenemos que reflexionar que podemos enredarnos en situaciones difíciles y complicadas de resolver, que pueden también afectar no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. ¿Paz de Cristo? En el Proverbio 17:14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Sería bueno que anoten esos versículos y que los vayan a leer después. Están bonitos todos, ¿verdad? Todos están en Proverbio. Se lo vuelvo a repetir, oigan, en Proverbio 17:14. Proverbio 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Entonces dice el consejo del proverbio: deja pues la contienda antes que se enrede. Oiga bien, cuando se comienza un pleito, cuando se comienza ahí un conflicto, y le seguimos dando, se va enredando más, y como decimos por ahí, y le echamos más leña al fuego, y el fuego sigue ardiendo hasta que nos quemamos todos. Paz de Cristo, hermano. Entonces hay que dejar de estar echando leña al fuego. Bendito sea el Señor. Mejor hay que echarle agua al fuego, porque dice un proverbio también que la blanda respuesta, dice, apacigua la ira.
Porque mire, hermano, cuando alguien se enoja contra usted y le comienza a hablar golpeado y le comienza a hablar fuerte y usted le responde de la misma manera, capaz si se agarran de los pelos, paz de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, si el otro es fuego, pues yo tengo que hacer agua, paz de Cristo. Segundo consejo dice, los conflictos se resuelven hablando de frente. Mire qué interesante esto. Los conflictos se resuelven hablando de frente. Otra cosa difícil, pero no imposible. Lo podemos hacer nosotros. ¿Cuántos creen eso, hermano? Hoy en día, hermano, con esto de las redes sociales, pues es más difícil enfrentarse a la persona y tener una plática, no un pleito, oiga bien, no un pleito. Si yo quiero resolver un conflicto, voy a llamar a alguien, venga para acá, mire, hermano, así, no es que voy a pelear y voy a hablarle golpeado, no, voy a tratar de que las cosas mejoren, las cosas cambian. Pero ahora con las redes sociales, hermano, ponemos cositas ahí, compartimos cosas en los estados y cosas ahí, esto para que lo lea Julano, y ahí, Padre Cristo, ¿cómo le llaman a eso, hermano? Pero yo la miro muy directa, hay veces. Chifletas, dice. Ahora las chifletas de ahora son modernas, hermano. Ahora las chifletas son por WhatsApp, son por Facebook. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? ¿Paz de Cristo? Entonces, oiga bien, los conflictos se resuelven hablando de frente. Y oiga bien lo que dice el capítulo 25, versículos 9 y 10 de Proverbio. Siempre estamos en Proverbio, hermano, y que este proverbio es tremendo. ¿Saben qué, hermano? Se recomienda que debemos de leer Proverbio, un proverbio cada día, porque Proverbio trae 31 capítulos. O sea que nos da para leerlo en un mes. En un mes usted se leyó todo el libro de Proverbios, leyendo un capítulo diario de Proverbios. Y después comienza el otro mes, vuelve a retomar nuevamente desde el capítulo 1, y eso te va a ayudar bastante, porque Proverbios trae unos consejos tremendos para que nos sepamos conducir como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? Entonces, dice el Proverbio 25, 9 al 10, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Gloria al Señor. Es vergonzoso, hermano, cuando usted le viene y le cuenta el problema que tuvo con el otro, al que dice usted que es su amigo. Y fíjate que me dijo, y fíjate que quién, y hasta de vos habló, fíjate, Paz de Cristo. Y viene aquel, el supuesto amigo, y se lo va a decir con quien tiene usted el conflicto. Paz de Cristo. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos algún conflicto con alguien, cometemos ese error, hermano, de que en lugar de hablar de frente directamente con la persona con la cual tenemos el conflicto, por lo cual estamos teniendo conflicto, entonces comenzamos a hacer más grande el problema involucrando a otras personas. Gloria al Señor. Si de algo podemos estar seguros es que los problemas no se van a resolver por medio de chismes, porque ya a estas alturas ya estamos a nivel de chisme. Tuve problemas con fulano y vengo y se lo comunico al otro fulano, y el otro fulano al otro fulano, y se hace la cadena. Y cuando percate, hermano, eso anda circulando, ya no como sucedieron las cosas, sino de otra manera. ¿Alaban al Señor? Entonces no se van a resolver por esos medios los problemas, ni hablando mal de la otra persona. Tenemos que ser sabios, estimados hermanos, y seguir el consejo que nos da el Señor Jesucristo. Oiga bien, leamos el consejo que nos da el Señor. Hermano, esta noche es la palabra de Dios la que nos está hablando. ¿Cuántos creen eso, hermano? Oiga bien el consejo que el Señor nos da en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17 nos da un buen consejo el Señor y dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Hermano, no malinterpretemos esa palabra reprender, porque eso lo podemos entender como ve y regáñelo, y decirle ahí con cuántas papas hace un guiso.
No, hermano, no se trata de eso, porque si usted va en ese son, entonces en vez de resolver el problema lo va a hacer más grande. Y sigue diciendo más adelante el versículo, pero lo importante es que ahí dice, estando tú y él solo. No dice el texto, búscate un emisario, búscate un mensajero y mandale a decir, no, ve, dice, ve y habla con él, estando los dos solo. Sigue diciendo más adelante, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Oiga bien, ese es el procedimiento dado por el Señor. Y por último, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. O sea, ya es demasiado llegar hasta ese nivel. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta que el Señor nos da? Ve, platica con él a sola. Si no te oye, llama a 1 o 2 testigos, y delante de esos 2 testigos platica con el hermano. Y si no oye de esa manera, díselo a la iglesia entonces. Y si no se compone diciéndoselo a la iglesia, pues tenerlo como un mundano, en otra palabra. ¿Cuánto pueden alabar al Señor, hermanos? Entonces, lastimosamente, muchas personas hacen lo contrario, hermano. Oiga bien, primeramente se lo cuentan a toda la iglesia. Ay, que nosotros somos tremendos. Mire, en cuestión de interpretar la Biblia, somos tremendos nosotros. Somos unos hermeneutas todos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Dice que se lo contamos a la iglesia. Y en lugar de resolver el conflicto, lo que hacen es enredar más la situación. Entonces tenemos que ser valientes para hablar las cosas de frente. ¿Oyeron lo que dije, hermano? Tenemos que ser valientes para contar o para hablar las cosas de frente, cara a cara, de tú a tú. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No andemos escondiéndonos ahí en las redes sociales, ni diciéndole al hermano, a la hermanita, o haciéndonos la víctima. Porque eso es lo que pasa muchas veces, hermano. Nos hacemos la víctima, y que viera, que me ofendió, que me dijo aquí, que me dijo allá, y que me dejó así, y que me asalió. Y solo nos falta, hermano, ponernos a llorar. Padre Cristo. Tenemos que ser sabios, estimados hermanos. Tenemos que ser sabios porque pues lo que nosotros decimos o lo que escribimos ya no puede regresar. Oiga bien, por eso mucho cuidado con las palabras que nosotros decimos. Oiga bien, porque lo que nosotros soltamos, hermano, eso ya no regresa. Y si golpeó y si hirió a alguien, esa herida ahí quedó, hermano, porque las palabras ya no regresan. Por eso, hermano, es que tenemos que tener nosotros mucho cuidado con lo que decimos. Padre Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque la Biblia dice que de todo lo que saliere de nuestra boca, de eso vamos a dar cuenta un día delante de la presencia del Señor. Padre Cristo. Oiga bien lo que dice este proverbio en el 17:14 del proverbio. Dice, el que comienza la discordia, ojalá que no seamos nosotros, ¿verdad?, los que comenzamos. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Padre Cristo. El tercer consejo, oiga bien, el tercer consejo dice que los conflictos se arreglan hablando, pero de manera correcta. Oiga bien, los conflictos se resuelven hablando, pero de manera correcta. Eso es lo que dice el versículo 11 del capítulo 25 donde leímos, cuando dice así: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Se lo repito, hermano, el proverbio 25:11. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. O sea, la palabra bien dicha. Hay varias maneras equivocadas de tratar de resolver los conflictos. Entre ellas está la violencia. Oiga bien, la violencia, la indiferencia, la cobardía. Es decir, huir sin tratar de solucionar los problemas. Y aquí
esta iglesia no está llena de gente cobarde, está llena de gente valiente. Paz de Cristo, hermano. Los valientes, dice, son los que arrebatan. ¿Qué es lo que arrebatan los valientes? Entonces, para resolver los conflictos, tanto en el matrimonio como en la iglesia o en los distintos ámbitos de la vida, es necesario tener valentía, estimada iglesia, tener valentía de hablar, de decir las cosas, pero decirlas de una manera correcta. Amén. Decirla de una manera correcta, siendo empático y siendo asertivo. ¿Qué quiere decir esto de siendo empático? Hermano, la empatía es ponernos en el lugar de otro. Con esto, hermano, yo no quiero, nosotros no podemos pretender de ser los correctos, de ser los perfectos, de ser los que no ofendemos a nadie o que nunca ofendemos. Paz de Cristo, hermano. Y dice y siendo también asertivo. Y cuando nosotros hablamos de la asertividad, hermano, la asertividad se define como la habilidad que permite a las personas expresar sus emociones, sus opiniones y de defender sus derechos e ideas frente a otra persona de manera adecuada, sin hostilidad ni agresividad. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Entendieron esto, hermano? O sea, yo tengo derecho de opinar, yo tengo derecho de expresar mis ideas, tengo derecho, hermanos, de decir, pero sin ofender a nadie. Paz de Cristo. No alaban al Señor, hermano. Sin agredir, oiga bien. Y no es necesario, hermano, de que yo agarre a golpe a otra persona para agredirla, porque también hay agresiones verbales, hay agresiones psicológicas, hay diferentes tipos de agresiones, y ninguna de las agresiones son buenas delante de la presencia de Dios. Se dice, hermano, que el 10% de los conflictos se deben a una diferencia de opinión. Ya bien, el 10% de los conflictos se deben a una diferencia de opinión, y que el otro 90%, oiga bien, por tomar una actitud equivocada. Gloria al Señor. Diferencia de opinión. Alguien dijo por ahí de que cada cabeza es un mundo. Y aunque nosotros, hermanos, practiquemos la misma doctrina, hayamos recibido la misma doctrina, no quiere decir de que todos estamos como una computadora programados. No, hermano. Somos seres pensantes y pensamos diferente. Paz de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no meternos en conflicto? Ser asertivo. Amén. Ser empático para no meternos a problemas. Usted puede expresar lo que usted piensa, usted puede expresar lo que usted crea, pero sin ofender a los demás. Paz de Cristo. Porque al fin y al cabo, hermano, lo que yo pienso, lo que yo opino es solamente mi opinión. No es la verdad absoluta. Nadie es dueño, se dice por ahí, nadie es dueño de la verdad absoluta. Nadie. Y si yo pretendo tener la verdad absoluta, estoy equivocado. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? Entonces, lastimosamente, muchas personas no resuelven su conflicto porque sus palabras las usan para herir y no para restaurar. Oiga bien. Entonces, ¿de qué tipo de personas somos nosotros? En el Proverbio 12:18 dice, oiga bien, este texto está muy elegante, y quizá muchos lo hemos usado este texto, pero dice este Proverbio 12:18, hasta sale en una canción de Paola Marino, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Gloria al Señor, hermano. ¿Cuánto alaban a Jesús? Entonces le vuelvo la pregunta, ¿de qué tipo de personas somos nosotros? ¿Los que tenemos palabra como golpe de espada o tenemos lengua como de medicina? Bueno, eso lo podemos ver cada quien, ¿verdad? Entonces, en cuarto lugar, para resolver los conflictos tenemos que estar dispuestos a escuchar a las personas. Oiga bien, tenemos que estar dispuestos a escuchar. Ese es otro asunto que es difícil, porque cuando estamos en una plática y estamos ahí debatiendo sobre un tema, solamente yo quiero tener la palabra y solamente yo quiero hablar, solamente yo quiero opinar y solamente yo tengo la razón.
los demás están equivocados. ¿Paz de Cristo? Amén. Entonces dice el versículo 12 del capítulo 25 que estamos leyendo, dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio, que tiene oído dócil. Que tiene oído dócil. Mire qué tremendo cómo está el asunto ahora, hermano. Él se nos está diciendo un consejo muy bueno y está pasando hoy en día más con la juventud. Porque al joven se le está diciendo: mira esto y lo otro, mira esto es malo, esto no lo hagas, esto mejor andarte por aquí. Y el joven viene y se tapa los oídos. No me esté diciendo nada. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero experimentar mi vida. No necesito que usted me esté diciendo nada. Qué tremendo, hermano. Gloria a Dios. Entonces, posiblemente, hermano, los conflictos que estamos enfrentando hoy en nuestra vida podrían haber sido ya solucionados si estuviéramos dispuestos a escuchar a nuestro prójimo. Si estuviéramos dispuestos a reconocer que nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad en el problema que estamos enfrentando. Gloria a Dios. Miren los conflictos matrimoniales. El uno le echa la culpa al otro. Y entonces, de repente dice el esposo: es que yo quiero que mi mujer o mi esposa cambie, dice. Pero a lo mejor el que necesita cambiar es él. ¿Paz de Cristo, no? O al contrario, dice la mujer: yo quiero que mi esposo cambie, que deje de ser así como es. Y a lo mejor la que necesita cambiar es ella. Paz de Cristo, hermano. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Entonces, ¿por qué, hermanos, muchas veces no se resuelven los problemas que hay entre hermanos, entre familiares, y cada día se hacen más y más y más grandes, a punto de llegar a estar como una bomba de tiempo, a punto de explotar, porque no hemos seguido la ruta de la cual estamos hablando en esta noche? No hemos enfrentado la situación cara a cara. En vez de enfrentarle al hermano o a la hermana con el cual tenemos el conflicto, vamos y regamos la situación a otros y involucramos a otras personas, y el asunto se pone terrible. Y eso suele pasar también a nivel de iglesia, hermano. Conflictos entre miembros de la iglesia no se resuelven y las cosas se hacen más grandes. Y al final hasta terminamos perdiendo algunos hermanos. Algunos se van de la iglesia porque se miraron involucrados en un problema que terminó en chisme. ¿Se acuerdan, hermano, que yo prediqué un día de esto acerca del demonio que soltó el caballo? ¿Se acuerdan? Bueno, muchos de ustedes se están acordando. El demonio solo lo que hizo fue soltar el caballo. Y se terminó matando a la gente entre sí. Y después buscaron al demonio y le echaron la culpa. Por culpa tuya se ve todo lo que pasó. Dice el demonio: yo solo lo que hice fue soltar el caballo. Dice: lo demás lo hicieron ellos. Así que, hermano, no andemos soltando los caballos, ahora dejémoslos ahí amarrados. Paz de Cristo, hermanos. Entonces, lastimosamente, muchos de nosotros no estamos dispuestos a escuchar. Oiga bien, no estamos dispuestos a escuchar porque no tenemos un oído dócil, como dice ahí el versículo que leímos. Pues nuestro corazón está lleno de soberbia y pensamos, estimados hermanos, que no necesitamos escuchar la otra parte, porque solamente nosotros tenemos la razón y el único que tiene que cambiar es el otro y nosotros no. Hermano, cuando estamos en una situación como esta, oiga bien, ni siquiera dejamos hablar al otro. Y de repente dice: pero déjame hablar, dice. Amén, aleluya. Pues si yo también tengo derecho a hablar, déjame hablar. Y muchas veces nos comportamos como necios, ni siquiera dejamos hablar a la otra persona. Y en el Proverbio 18:13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Anote ese versículo, está muy bonito. Y cuando usted se viene involucrado en un problema, acuérdese de este versículo, se lo vuelvo a leer. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio.
Así que, hermano, es mejor escuchar, ¿verdad? Es mejor escuchar que soltar la lengua. ¿Paz de Cristo? Gloria a Dios. Oiga bien, métase esto en la cabecita. Es mejor escuchar que soltar. Escuchemos primero. Alaban al Señor. Hermano, concluyendo, yo quiero decirle en esta noche de que tenemos que comprender que la mejor manera de evitar y de resolver los conflictos es buscar hacer siempre la voluntad de Dios. Oiga bien, buscar hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 16, verso 7 de Proverbios dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz. Mire qué precioso es. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. No se trata solamente de hacer lo que yo quiero hacer, lo que la otra persona quiere, sino preguntarnos: ¿qué querrá el Señor que hagamos? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué querrá el Señor que hagamos? Buscar la voluntad de Dios y hacerla siempre trae paz a nuestra vida. Oiga bien, buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, eso trae paz a nuestra vida. ¿Paz de Cristo? Dios les bendiga, hermano. Pónganse en pie en esta noche.